Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien en esta cuarentena de la que estamos, ¿cierto?, tratando de salir adelante todos acá en nuestra región, Viña Valparaíso, pero que estén en sus casas cuidándose, tomando las precauciones correspondientes entonces a este caso. De todas formas, nosotros estamos acá trabajando, ¿cierto?, en esta nueva plataforma, Classroom, donde estamos todos aprendiendo, ustedes también me imagino, pero la idea es que podamos cada vez ir involucrando más con las tecnologías y poder sacar provecho a todo esto que de alguna u otra forma también nos está ayudando bastante a poder, digamos, poner en práctica ciertas cosas eh, tecnológicas que quizás antes no hacíamos tanto, ¿ya? Pues hay que ver el lado un poco positivo a todo esto. De todas formas, acá estamos con las nuevas clases, ¿ya? Y recuerden que estas clases de aquí en adelante también se van a tomar en cuenta para las clases consultivas, donde ustedes tienen que llegar con todas las dudas correspondientes, principalmente a esta clase. Por lo tanto, tomen mucha atención. El objetivo de esta clase será señalar las características de los principales bandos políticos de la época de organización de la República, ¿ya? Si recordamos la clase anterior, ¿ya?, nosotros dijimos que la organización de la República fue un periodo que se caracterizó por la búsqueda, ¿ya?, de una nueva institucionalidad. Estaban buscando cómo formar un nuevo país, qué características debía tener este país. Y también se caracterizó por una inestabilidad tremenda, ¿ya? Esta inestabilidad se dio principalmente por las diferencias políticas que existían entre diferentes grupos que querían un país de una forma y grupos que querían el país de otra forma, ¿ya? De hecho, yo les dije que Edwards lo caracterizó a este momento histórico que parte en 1823 después de la aplicación de O'Higgins y por ende después del periodo de independencia, lo llamó anarquía, porque anarquía corresponde, es una palabra que un poco peyorativa, ¿cierto? Eh, para hacer alusión a un gobierno que no tenía una organización estable, a un gobierno inestable, un gobierno prácticamente, a un gobierno sin gobierno, digámoslo así, ¿ya? Eh, Se caracterizó entonces también por las crisis en todos los sentidos, crisis económica y crisis sociales, ¿ya? Un periodo tremendo y donde empiezan a aparecer los primeros bandos políticos. No hablamos todavía de partidos políticos, hablamos solamente de bandos, que son los que vamos a analizar ahora, según este objetivo. Cosas que tenemos que tomar en cuenta primero antes de comenzar. Recuerden que estamos analizando el periodo conocido como organización de la República, es decir, porque la República se está organizando. Este periodo también se le conoce como anarquía, según algunos historiadores, y sobre todo el que nosotros conocemos, ¿cierto? Que nombramos recién como Edwards, que le llamó anarquía a este periodo. Y la primera parte de este periodo de organización de la República o de anarquía es conocida también como ensayos constitucionales, que ya vamos a decir por qué también se le conoce como ensayos constitucionales. Así que trate de poner atención y no se enrede tanto con tantos nombres que aparecen dependiendo de cada historiador, ¿ya? De todas formas, todos tienen que ver, ¿ya? Organización de la República, porque nos estamos organizando. Anarquía, según Edwards, porque fue un periodo de inestabilidad tremenda, ¿ya? Y ensayos constitucionales, por lo que vamos a ver más adelante, ya que tiene que ver con los cambios de constitución. Bueno, hay distintas miradas políticas dentro de este periodo, ¿ya? Por eso hay una gran inestabilidad, como les decía anteriormente. Hay diferentes opiniones, hay diferentes formas de ver a esta organización de este nuevo país, ¿ya? Por lo tanto, surgen las facciones políticas o bandos políticos. Aún no hablamos de partidos políticos porque si bien son grupos de personas que se organizan y pretenden llegar al poder, todavía no hay una visión muy clara de lo que en realidad se quería para Chile, ¿ya? Entonces no se habla de un partido político, se habla solamente de bandos o de facciones políticas, pero no de partidos. Y estos son los pelucones, los pipiolos, los estanqueros, los ojiguinistas y los federalistas. Son 5 bandos, facciones políticas, que tienen, digamos, formas de pensar bastante particulares y muchas veces muy opuestas entre ellas. Los primeros son los pelucones.
¿ya? Los pelucones eran, digamos, representantes de la aristocracia terrateniente. ¿Qué quiere decir esto? Que eran personas con mucho dinero, aristócratas, eso quiere decir que eran de familias muy acomodadas, y terratenientes que tenían muchos territorios, ¿ya? Por lo tanto eran dueños de las tierras en esa época. Eh, Ellos querían, digamos, un Estado unitario, es decir, con leyes para todo el territorio por igual y centralizados además, donde el gobierno estuviese en la, digamos, la capital y desde ahí se empezara a controlar todo el país. Y digamos, eran muy conservadores, muy conservadores. De hecho, los pelucones son los conservadores, ¿ya? Así se les conoce a los conservadores de la época, como pelucones. El nombre deriva de las cortes, digamos, europeas y la nobleza europea principalmente, que usaban esas pelucas que ustedes reconocen, ¿cierto? Esas blancas. Y ellos también se llaman así porque hacen alusión a esta nobleza, ¿cierto? A esta clase dominante. Juan y Mariano Egaña, en este caso tenemos una foto de Mariano Egaña, son algunos de los próceres y representantes de esta posición política de los pelucones, ¿ya? Conservadores. Los o'higginistas, ¿ya? Que después de la abdicación de O'Higgins, es decir, después de la renuncia de O'Higgins y después de que este se va a Perú, son los que intentan hacer que vuelva O'Higgins. Son un poco más liberales, ¿sí? Pero se caracterizan por querer hacer volver a la figura de O'Higgins para gobernar Chile. Los estanqueros, y aquí tenemos la figura de Diego Portales, que fue fundamental. Los estanqueros también fue un bando político muy ligado a los conservadores o a los pelucones, ¿ya? De hecho, eran conservadores también los estanqueros y tenían muy buena relación con los pelucones, y de hecho, muchos de ellos quizás también eran estanqueros y pelucones a la vez, ¿ya? Se tendían a confundir muchas veces. Era un grupo compuesto por comerciantes, y de hecho Diego Portales va a ser uno de los principales comerciantes, que va a tener el monopolio del estanco, que son todos estos negocios del tabaco, de los juegos de azar, del licor, que son, digamos, cosas que se vendían en la época y acarreaban mucho dinero, y Diego Portales va a ser uno de los comerciantes principales de estos productos, ¿ya? Él también quería un gobierno fuerte y centralizado también, ¿ya? Y ligado obviamente al beneficio económico. Así que los estanqueros principalmente querían gobernar para su interés económico. Los pipiolos son, digamos, los liberales, ¿ya? Son liberales, son jóvenes liberales, generalmente que habían cursado estudios en Europa, en Francia principalmente, porque ahí se daba toda esta corriente liberal importante, y después llegaron a Chile, y acá en Chile entonces quisieron mantener esta mirada liberal en este bando político llamado pipiolo. Ellos no se pusieron pipiolos, los conservadores en realidad lo hacían llamar pipiolo de una forma peyorativa también, porque pipiolo significa algo así como pájaro nuevo. Y entonces, de una forma molestándolo, empezaron a decirles pipiolos, como estos son pájaros nuevos, porque son jóvenes, no conocen tanto de política como nosotros, y desde ahí fueron quedando entonces en la historia como los pipiolos, ¿ya? De todas formas, ellos después se hicieron reconocer también, aludiendo a su mirada joven y liberal, ¿ya? Eran profesionales, principalmente intelectuales, comerciantes, partidarios de ideas liberales, ¿cierto? Como les decía anteriormente. Y ellos querían, como buenos liberales, querían a una iglesia muy separada del Estado, ¿ya? No así, por ejemplo, los pelucones, que querían que la iglesia gobernara junto con el Estado. Ellos querían todo lo contrario. Iglesia debe ser separada a el Estado. Y ellos también querían que el poder legislativo fuese muy importante, es decir, un congreso muy importante, incluso quizás más importante que el mismo presidente, ¿ya? O director supremo, antes de que Blanco Encalada asumiera como presidente, primer presidente de Chile, Manuel Blanco Encalada. Bueno, los federalistas, ¿ya? También muy arraigados en las ideas liberales y digamos muy enlazados a lo que fueron los pipiolos también, se caracterizaron, además por ser muy liberales también, por querer un Estado federal, así como lo es Estados Unidos hoy en día, ¿ya? Un Estado descentralizado, donde quizás cada provincia, de hecho en algún momento lo lograron, cada provincia de Chile tuviese sus propias leyes y su propio gobierno, ¿ya? Perteneciente a un solo país, sí, pero con ideas distintas de gobierno por cada provincia.
José Miguel Infante entonces fue el que promueve después las leyes federales, ¿ya? En 1826, como lo vamos a ver acá. ¿Ya? Bueno, y el nombre de ensayos constitucionales, ¿cierto? Esto los había quedado debiendo, se les da porque hubo varios intentos de constitución. ¿Por qué es tan importante hablar de la constitución en esta época? Una constitución, recuerden ustedes, que define la organización de un país. De hecho, la constitución que nosotros tenemos hoy en día y que tanto se ha debatido si se cambia o no se cambia, ¿cierto? Porque desde 1980 que tenemos la constitución actual, tiene establecido los lineamientos de la organización de nuestro país, ¿ya? Cómo debe funcionar el presidente, cómo deben funcionar los poderes del Estado, y hay mucha gente que no está muy a favor de eso, por lo tanto se quiere cambiar, ¿ya? De alguna u otra forma. En este sentido, en los ensayos constitucionales también había muchas personas que querían una constitución, por ejemplo, que fuese federal, donde creara un país totalmente, digamos, federal, o una constitución de 1823 que fuese un poco más liberal, o una constitución del 28 que fuese mucho más conservadora. ¿Ya? Perdón, al revés lo dije. Una constitución del 23 muy conservadora y una del 28 muy liberal. ¿Ya? Y una federal también como la del 26. Pero son tendencias políticas muy distintas por cada constitución. Por lo tanto, se iban a hacer 3 libros, ¿ya? Porque una constitución es un libro donde están las leyes más importantes y ahí está establecido la organización de un país, muy distintos en un poco periodo de tiempo. Fíjese, de 1823 a 1828 son un par de años solamente y 3 constituciones. Imagínense que la de nosotros va desde 1980. ¿Ya? Han transcurrido bastantes años. ¿Ya? Y anteriormente a esa, la de 1925. Entonces, una constitución buena requiere que dure varios años. ¿Ya? No que esté cambiándose cada un par de años, ¿cierto? Como lo vemos acá. Eso no corresponde. Eso habla de una constitución que tiene muchos conflictos, quizás con otros bandos políticos, por lo tanto se intentó cambiar en diferentes ocasiones. Bueno, por eso se le conoce a este periodo también como ensayos constitucionales, porque se empezó a ensayar una constitución estable. No se logró al principio, después vamos a ver más adelante que se logra una constitución conservadora, pero sobre la base de, digamos, el autoritarismo, ¿ya? Eso lo vamos a ver después en otra oportunidad. Por ahora entonces quédese con esto. Para finalizar entonces, podemos decir que este periodo de organización de la República se caracterizó entonces por tener un gobierno inestable, con muchos bandos políticos, por eso se le conoció también, según Edwards, como periodo de anarquía, y también se le conoce a la primera parte de esta organización de la República como ensayos constitucionales por la cantidad de constituciones en un periodo de tiempo muy reducido, ¿ya? Como estas 3 constituciones que nosotros vemos acá y que vamos a desarrollar y vamos a hablar de ellas y sus características en la próxima clase. Bueno, jóvenes, espero que hayan disfrutado un poco la clase, ¿cierto? Hayan entendido los conceptos más importantes. Lleguen con todas las preguntas que quieran en la próxima clase consultiva porque ahí las vamos a responder. Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego.